Hola a todos, muy buenas noches. Hoy vamos a hablar de todos los libros que he leído en este año 2024. Pues primero tenemos a El Señor de las Moscas de William Golding. Esta fue una novela publicada en el año 1954. Narra la historia de unos niños británicos que sufren un accidente aéreo y quedan varados en una isla. Luego tenemos Cumbres Borrascosas. Esta es una novela escrita en 1847 por Emily Bronte y narra la historia de dos familias, ¿verdad? Los Earnshaw y los Linton. Y en ella se desarrollan muchos sentimientos, entre ellos la pasión y el odio. Luego tenemos Siddhartha de Hermann Hesse. Este escritor es un eh, autor alemán y esta historia narra la vida de un indio que se va de su hogar y pues vive muchas pasiones, muchos sentimientos nuevos y pues fue escrita en el año 1972. Luego tenemos un clásico de la literatura mesoamericana, el Popol Vuh, que es la historia de los antiguos mayas quiché y fue escrita en el siglo XVI, es decir, entre 1520 a 1560 después de Cristo. Luego tenemos una novela del italiano Umberto Eco, El nombre de la rosa. Esta obra pues narra o está ambientada en la Edad Media, específicamente en una abadía, y pues es una novela muy interesante, tiene un grosor bastante significativo. Luego tenemos una novela de Ken Follett, La isla de las tormentas, narra la historia de un espía alemán que, que trata de llevar un mensaje muy importante a las filas nazis, pero todo resulta muy complicado y pues al final sabrán qué es lo que pasa con él. Posteriormente tenemos un ensayo, se llama Violencia y Genocidio en Guatemala, escrito por Victoria Sanford. En ella se narran que las barbaries del conflicto armado interno que se vivió en Guatemala durante 36 años, de 1960 a 1996. Posteriormente tenemos La Colmena de Camilo José Cela. Esta novela pues eh, fue publicada en 1951 y narra la época de la posguerra en Madrid. Es una novela muy interesante, tiene más de 300 personajes, pues como les digo, narra la vida en un solo día de los madridistas. Posteriormente tenemos a Roberto Bolaño con su novela Amuleto. La escribió en 1999 y está ambientada en 1968, específicamente en la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente tenemos, si no mi novela favorita, una de las más importantes para mí. Esto es El extranjero de Albert Camus. Eh, Fue escrita y publicada en 1942. Narra la vida de Mersault, eh, un personaje que logra evocar el absurdismo y el existencialismo que Camus desarrolló a lo largo de su vida como teoría filosófica. Luego tenemos a portugués José Saramago, Premio Nobel de Literatura, y con su novela Ensayo sobre la lucidez. Esta novela es como la segunda parte de una novela también que escribió el mismo autor, ¿verdad? Y se llama Ensayo sobre la ceguera. Las dos complementadas pues narran eh, la vida de los portugueses en cuestión de política y como sociedad en general. Luego tenemos al escritor estadounidense Ernest Hemingway, que también fue premio Nobel de Literatura con su novela El viejo y el mar. Esta fue escrita en 1952 y pues narra la vida de un pescador en Cuba que pasa 80 y tantos días sin poder pescar un pez hasta que logra hacerlo y pues se desencadenan varios eventos durante ese mismo día que lo llevan a reflexionar sobre muchas cosas. Uy, luego tenemos a, no sé cómo se pronunciarlo, pero quizás es Voltaire, es un escritor francés. Eh,
Y esta novela pues es satírica y sobre la época, ¿verdad? Se llama Cándido o el optimismo. Precisamente durante esa época que se practicaba una filosofía de optimismo y pues Voltaire retrata aquí esa corriente filosófica. Posteriormente tenemos también otro premio Nobel de literatura, el chileno Mario Vargas Llosa, perdón, con su novela Tiempos Recios. Esta está ambientada, y por eso me gusta tanto, en la Guatemala de la Revolución, ¿verdad? Eh, Aquí él mezcla ficción y realidad sobre el golpe de Estado que concretó la CIA eh, al gobierno de la Revolución de Jacobo Arbenz, un importante personaje en la historia de Guatemala. Y para mí, junto a Juan José Arevalo, uno de los mejores presidentes que ha tenido esta nación. Bien, y continuando, pues tenemos a otro premio Nobel de literatura y uno de mis escritores favoritos, Gabriel García Márquez, con su primera novela escrita publicada en 1925, en el que ya se habla sobre Macondo, ese espacio que él imaginó e inventó y llevó a su auge en su novela Cien años de soledad. Posteriormente tenemos una novela publicada en 1960 por una estadounidense llamada Harper Lee, ganadora del premio Pulitzer. Esta retrata la vida, más que todo, del racismo en Estados Unidos. Luego tenemos un libro de cuentos muy famoso aquí en nuestro país, pues fue escrito por uno de los autores guatemaltecos más reconocidos, ¿verdad? Virgilio Rodríguez Macal. Y este es La mansión del pájaro serpiente, narra cuentos sobre todo de los animalitos de la selva guatemalteca, ¿verdad? Entre ellos el famoso pájaro serpiente, Quetzal. Luego tenemos un ensayo del español Fernando Savater, que se llama El valor de educar. En él, pues, él nos retrata lo que se vive actualmente en la cuestión de la educación a nivel global. Seguidamente tenemos al escritor uruguayo, excelente poeta, Mario Benedetti, con esta novela llamada La borra del café, que narra la vida de un hombre llamado Claudio, y pues más o menos sigue un orden cronológico desde su infancia hasta su adultez, ¿verdad? Y pues en ella se retratan todos los sentimientos que se pueden vivir en las diferentes etapas de la vida. Luego tenemos una novela del escritor ruso Vladimir Nabokov que se llama Lolita. Esta narra la vida de un europeo que viene a dar a Estados Unidos y se casa con una estadounidense que ya tiene una hija y pues realmente pasan algunas cosas que al final llegan a atormentar a Humbert. Luego de ello tenemos al escritor español, poeta, Federico García Lorca, con su libro de poemas, Poeta en Nueva York. Este libro lo escribió en 1849, si no estoy mal, y pues en él escribe sobre su estancia en la ciudad de la Gran Manzana, en Estados Unidos. Continuamos con nuestro afamado Premio Nobel de Literatura guatemalteco, Miguel Ángel Asturias, con Leyendas de Guatemala. Si mal no estoy, este es su primer libro publicado, pues es del año 1930. Y es un libro de cuentos en el que se narra más que todo la cultura guatemalteca de ese entonces, de ahí, y que también nos afecta o que sobrevive hasta ahora. Luego tenemos una novela del escritor francés Stendhal. Esta es Rojo y Negro. Es una novela que narra la vida de Julián Sorel y pues este personaje vive todo tipo de sentimientos hasta llegar al poder más alto en la Francia de ese entonces. Es una novela bastante pesada. Luego tenemos un librito de relatos del escritor argentino Julio Cortázar. Esta se llama Historia de Cronopios y de Famas, un poquito compleja, pero que leyéndola o releyéndola se le encuentra el sentido a cada uno de sus relatos.
Posteriormente tenemos a Roberto Bolaño nuevamente, el escritor chileno, con una novela llamada Estrella Distante. Esta está ambientada en la dictadura de Chile en la década de los 70 y pues sobre todo habla sobre eso, dictadura y el arte. Luego tenemos al escritor Jack London con una novela llamada La llamada a lo salvaje. Eh, Esta se desarrolla en Alaska, ¿verdad? Y narra la vida de un perro muy inteligente y muy fuerte que sobrevive a muchas cosas, pero que nos deja muchas enseñanzas en su paso por el frío de esa zona norteamericana. Ya casi por último tenemos una novela muy famosa, Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Esta es de la era victoriana de la Gran Bretaña y pues es una novela muy interesante. Y por último tenemos un thriller de suspense llamado El psicoanalista, de John Katzenbach, un escritor estadounidense publicada en 2002. Es bastante larguita, pero que cada página nos mantiene, como bien dice, en suspenso y nos mantiene inmersos en la lectura. Estos son los 28 libros que he leído este año, pues